Como lo ha mencionado el día de hoy, tenemos una responsabilidad tremenda de tocar un tema muy importante referido a las declaraciones previas y objeciones que se van a plantear dentro del juicio oral. Un tema muy interesante, un tema que quizás ustedes conozcan, pero es una cosa la teoría y otra cosa es la práctica. Tenemos que darnos cuenta que la teoría nos explica específicamente cuáles son esos mecanismos, cuáles son esas objeciones, cuáles son esos supuestos, pero más allá de ello también nos explica en qué momento tenemos que realizarlo. Entonces, al nosotros poder plantear, al nosotros poder tener una estrategia, un modus necesario para poder plantear objeciones correctamente, nos vamos a dar con la gran sorpresa de que tenemos que tener un primer paso necesario para poder plantearlas, que son las declaraciones previas. Estas declaraciones previas tienen dos objetivos. Pero más allá de llamarse objetivos, más allá de llamarse lineamientos particulares, tienen dos verbos rectores. Refrescar la memoria del testigo o del perito y segundo, evidenciar contradicción del testigo o del perito. Ahora, ustedes se preguntarán, entonces, ¿en qué momento se va a poder brindar las declaraciones previas? Bueno, la normativa es tácita, es expresa. La información de las declaraciones previas va a ser circunstancialmente necesaria porque va a ser la información de primera mano, tanto del testigo como del perito, para poder esclarecer los hechos. Correcto. Y si nosotros esclarecemos los hechos, vamos a tener una conducción correcta de verdaderamente qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, cómo nosotros podemos obtener información de calidad y obviamente corroborando esa información para poder refrescar la memoria. Ahora, yo les pregunto a ustedes, los que son abogados litigantes o en algún caso los que son fiscales, ¿qué es lo que quiere o cuál es el propósito que tú te propones teniendo declaraciones previas? Evitar una contradicción en el testigo. Y esa contradicción en el testigo, ¿qué es lo que te va a poder permitir? Dar cuenta del elemento circunstancial que va a ser presentado como perito o testigo, no va a tener una funcionalidad específica. ¿Por qué? Porque va a generarle una duda al juez, va a generarle una contradicción al juez. Y esto nos va a conllevar a lo siguiente. En una declaración, supongamos que se puede dar en se da en sede policial, eh, Pepito, Mario, manifiesta en una primera instancia de que en un momento vio a tal persona, vio a Marcelo Ramírez ingresar a una discoteca que se encontraba en el centro de Lima. Perfecto. Él es un testigo directo, ¿correcto? Esa información de calidad lo tiene que reafirmar cuando va a llegar a la etapa de juicio. Pero dice, oye, yo no lo vi a Marcelo Ramírez entrando a la discoteca. Yo vi una persona que era similar a Marcelo Ramírez, tenía las mismas características, pero nunca le pudo observar el rostro. Entonces, ¿qué es lo que puedo generalizar ahí? Evidencio contradicción. Otro ejemplo muy claro que ustedes tienen que recordar es el refrescamiento de memoria. ¿Y cómo se refresca la memoria? Con la propia declaración que tú has brindado en sede policial. Si en sede policial tú manifiestas en un primero que conoces a Rider Jacinto, que conoces a Marcelo Ramírez, obviamente en la etapa de juzgamiento tienes que reafirmar lo que has dicho. ¿Por qué? Porque esa información que tú estás teniendo y estás proporcionando al encargado de administrar justicia, en este caso el juez, va a poder ser un puente de información para corroborar los hechos que permitan tener puntos descentralizados como puntos neurálgicos de partida. Y acá viene algo muy interesante que ustedes tienen que tener en consideración. Tres aspectos importantes en las declaraciones previas. Las declaraciones previas van a ser prestadas primero en todo tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque ese es el momento circunstancial donde se puede registrar dichos documentos, dichas entrevistas periodísticas, mensajes, redes sociales que permitan poder plasmar un puente de información, originar en un primer momento elementos necesarios para poder coadyuvar con la verdad. Pero en este aspecto vamos a ganar información de calidad. Si yo evidencio contradicción, si yo evidencio que el testigo, que el perito que está siendo presentado por el abogado defensor o por el Ministerio Público, que es el perito oficial, nos vamos a dar cuenta de que los testimonios no van a generar credibilidad. Y yo tengo dos puentes y dos salidas. Como abogado, ¿cuál va a ser mi objetivo?
¿Cuál va a ser mi propósito? ¿Generarle duda razonable al juez o evidenciar contradicción con las personas que están siendo presentadas como peritos? Ahora, en este extremo, las declaraciones testimoniales van a poder tener un aspecto importante porque no se pueden sustituir en la etapa de juicio. Y ustedes se van a preguntar, o sea, ¿no puedo cambiar mi declaración? Claro que no, porque ya evidencio contradicción. Evidencio falencias al testigo que estoy ofreciendo. Evidencio que no hay solidez dentro de las declaraciones. Y obviamente, ¿qué es lo que me perjudica a mí? Perjudica mi teoría del caso. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tiene que haber una adecuada preparación al testigo? ¿Tiene que haber una adecuada preparación al perito? Claro que sí, pero tenemos que tener en consideración que esas declaraciones previas van a ser la información de primera mano que se obtuvo desde el momento que se tuvo la notitis criminis. Y esa notitis criminis, ¿qué es lo que va a plasmar? Entender cuál ha sido el funcionamiento tácito y expreso de las declaraciones previas. Ahora, entendamos algo muy importante. Para las declaraciones previas tiene que haber reglas. Y en esas reglas nosotros vamos a entender algo muy importante. Los testigos, los peritos, no pueden ser sustituidos. ¿Por qué? Porque en la oralización o en la lectura de documentos o registros o plasmaciones tácitas o expresas, no se puede presentar una persona que no se encontró en los hechos circunstanciales. ¿Por qué? Porque obviamente en este tipo de aspectos no va a ingresar información de calidad. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿existen razones a la oposición de la oralización? Claro, pero va a tener tres reglas específicas porque no va a ser contrastable. No va a haber inmediación por parte del juez. El juez no va a tener una escucha activa a cada uno de los sujetos procesales. ¿Y qué es lo que va a generalizar toda esta problemática? Que ingrese información de baja calidad. Y si esa información de baja calidad ingresa a la etapa de juzgamiento, obviamente la teoría del fiscal, la teoría de la defensa técnica, no va a tener objetos circunstanciales al momento de poder entender dichas declaraciones. Pero entendamos algo muy importante. Esta regla general, así como hay reglas, también hay excepciones. Nos va a plasmar ciertos supuestos específicos en los cuales nosotros vamos a entender en qué tipo de circunstancias vamos a poder llegar en estos aspectos. Se da en dos casos específicos. Primero, cuando tú quieres generalizar un refrescamiento de memoria, tienes que plantearte como objetivo que va a ser una ayuda a la memoria, ¿correcto? Porque esa ayuda a la memoria te va a permitir primero precisión a la declaración, precisión a la información que va a ingresar de primera mano. Y segundo, va a poder superar esas contradicciones. Yo les pregunto a ustedes, si es que se superan las contradicciones, si es que se superan las inconsistencias, obviamente en el juicio se puede plasmar, primero, que exista credibilidad. Pero yo les pregunto a ustedes, en casos que no haya sustitución, en casos de que se pueda plasmar la lectura de la declaración previa, tenemos que darnos cuenta que la credibilidad va a versar sobre la información que se quiere plasmar en la etapa de juzgamiento. Y es aquí, ojo, es aquí donde nosotros tenemos que entender que va a ser el rol del abogado defensor. Obtener información o desacreditar esa información. Yo me tengo que dar cuenta si el perito, si el testigo, si la persona que se encuentra declarando va a arruinar mi testimonio, va a arruinar mi teoría del caso, obviamente lo que tengo que hacer es desacreditar. Un ejemplo, si es un perito que en algunos casos no realizó la pericia, pero firmó la pericia, podemos contrarrestarlo. ¿Qué conclusiones llegó? ¿Cuál es el informe que se realizó? ¿Qué técnica utilizó? ¿Cuántos años de experiencia tiene ese perito? Y si es una persona que está siendo citada como testigo, nos vamos a dar con la gran sorpresa de que en esos hechos y circunstancias nos vamos a tener que permitir entender cuál es la funcionalidad de esa persona para esclarecer los hechos. Supongamos un caso hipotético. Tuvo un conflicto con tu cliente, con tu patrocinado. Tiene un problema de un delito de usurpación agravada, ¿correcto?
no puede ser un testigo de fiabilidad porque hay un conflicto de intereses de por medio. Tenemos que darnos cuenta que esa información va a poder plantear una estrategia directa, una estrategia sólida, que a ti te va a poder permitir entender cuál es la pauta y el camino cronológico que tú vas a plasmar dentro de tus declaraciones. Pero no solamente esas declaraciones van a tener un objetivo. Tú tienes que ponerte propósitos, tienes que ponerte metas dentro de la investigación. Si yo objeto o si la información de esa declaración no va a contravenir en mi teoría del caso, ¿por qué atacarla? ¿Por qué objetar? Entonces tenemos que darnos cuenta de que no podemos utilizar las objeciones o dichas declaraciones o métodos para obtener información si es que no nos están perjudicando. Se tiene que tener, primero, estrategia y litigación estratégica. Y ustedes dirán, pero es lo mismo, ¿no? Es la misma secuencia, no. Una cosa es lo que tú quieres obtener y otra cosa es cómo lo vas a obtener utilizando estrategia dentro de la etapa de juzgamiento. ¿Cuáles van a ser esos mecanismos necesarios y circunstanciales dentro de la investigación? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿es información que se va a unar de calidad, que se va a unar siendo corroborada? ¿Puede ser manipulada? Claro que sí. No hay ningún método para que no pueda ser manipulada esa declaración. Y acá hay algo muy importante que tenemos que tener en consideración. Y es una gran problemática. Las personas que se encuentran detenidas y llevan a sus abogados defensores, en algunos casos la presencia del fiscal no es inmediata, sino vía comunicación con el comandante, con el comisario, con la persona que se encontró en la detención del hecho criminal, va a poder en algún extremo dar o sugerir información, cosa que también va a debilitar la teoría del caso del fiscal. Es por ello que existe esta gran problemática. Y ustedes dirán, entonces, la declaración previa que se va a poder plantear tanto en sede policial, tanto en fase preliminar, ¿tiene que tener un filtro? Tiene que tener un filtro y tiene que tener un correcto funcionamiento por parte de cada uno de los sujetos procesales. Pero acá hay una gran problemática, que quizás ustedes también la han identificado, que es la sobrecarga procesal y la falta de recurso humano para cada uno de los órganos jurisdiccionales para actuar no solamente con celeridad, sino también actuar con debida diligencia. Ahora, la técnica de refresh. Ustedes dirán, ¿qué es el refresh? En inglés es refrescamiento. En español hay que llamarle refresh. Pero acá hay una relación muy importante, costo y beneficio. Esa declaración o esa técnica de refresh es una herramienta que permite primero que el testigo lea para sí una declaración previa. Yo agarro el libro, agarro el informe donde aparece su declaración y le digo, ¿sabes qué, señor testigo? Lea. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice en la pregunta número 8? Señor testigo, ¿usted conoce a la persona de Marcelo Ramírez que se encontraba en la discoteca Eva en la ciudad de Ica? Sí, sí lo conozco, perfecto. Pero ¿qué es lo que estoy obteniendo ahí? Primero, un fin, un propósito declarado que se encuentra en la etapa de juzgamiento. Ahora, yo les pregunto a ustedes, esta información de declaración previa que va a leerse para sí, que va a leerse con el único objeto de que pueda existir un refrescamiento para tu testigo, ¿puede tener ciertas falencias? Claro que sí. Porque obviamente una cosa es lo que se hace o lo que se prepara, pero otra situación es cuando te encuentras en la situación de los hechos. A mí me ha pasado que testigos tenían clara la información. Yo voy a decir, doctor, lo que se ha plasmado en la declaración o en las preguntas que me ha hecho en sede policial o en sede fiscal el Ministerio Público. Pero cuando le hacían el refrescamiento de memoria, evidenciaban contradicción. Se evidenciaban de que no tenía credibilidad en el testimonio porque se manifestaban bastantes vacíos, no con el propósito de perjudicar a cada una de las partes, sino que también la propia presión de la persona que se encontraba dentro de esta investigación generalizaba esta problemática. Ahora,
Esto, al usarlo, tiene costos de credibilidad. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a entender nosotros que este refresh va a poder permitir que exista una evaluación interna, endógena, por parte del testigo. Y este beneficio nos va a poder permitir entender una teoría del caso sólida y concisa. Pero no solamente vamos a hablar de la solidez de la teoría del caso, sino que también tenemos que hablar cuál va a ser el propósito que vamos a entender dentro de la investigación, dentro del esclarecimiento de los hechos. Ahora, el artículo 378 nos dice algo muy interesante. Nos dice algo que ustedes que siempre van a recordar, pero más allá de ello también nos dice cómo tenemos que realizarlo de una manera concisa y precisa. El examen de testigos y de peritos. El literal 6 nos dice algo muy interesante. Si un testigo o perito declara que ya no se acuerda de un hecho, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer memoria. La normativa es tácita. Lo he leído como tal, se establece en el Código Penal. Pero acá nos dice algo muy importante. Se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio surge una contradicción con la declaración anterior que no se pudo constatar o superar de otra manera. ¿Qué nos quiere decir en palabras de buen cristiano, en manzanitas, como comúnmente se le llama? Si la declaración del testigo del perito se puede evidenciar que en los informes, que en las fases, que en los dictámenes que se ha podido establecer surge contradicciones, vamos a poner atención en lo que se ha establecido preliminarmente. Es decir, en lo que se ha establecido en la primera declaración. Y ahí yo voy a poder evidenciar algo muy importante, que el perito, por ejemplo, no hizo esa pericia, pero sí la firmó. O el testigo nunca estuvo en el lugar de los hechos, pero manifestó de manera circunstancial que sí observó a dicha persona, que sí estuvo en el lugar de los hechos, pero nunca vio salir a tu cliente, a tu patrocinado, dentro de la imputación que le están haciendo. Entonces, ese examen de testigos y peritos, como establece el artículo 378, es de suma importancia y relevancia. Pero acá existe una exigibilidad para cada uno de los sujetos procesales. Porque no es que el testigo se confunda o no es que el testigo o el perito no recuerde de por sí, sino que el testigo también, por el desconocimiento de derecho que tiene, puede caer en nerviosismo propio de la declaración. Y es ahí donde la estrategia que tú te vas a plantear como abogado, como fiscal, te va a poder permitir entender cuál es la pauta, cuál es el camino, qué tipo de preguntas le puedes hacer, qué tipo de objeciones puedes realizar, pero más aún, de qué forma el refrescamiento de memoria va a poder obtenerse de una manera directa. Un ejemplo, cuando nosotros le prestamos la declaración al testigo o al perito le dijimos y le decimos, señor testigo, usted manifestó en su declaración que sí conocía a la persona de Marcelo Ramírez. Y es igual que manifestó que tenía una capucha verde, un pantalón jean, un polo blanco, y ahora nos dice que vio a esa persona, vio los rasgos físicos, pero nunca encontró a la persona de Marcelo Ramírez. ¿Se reafirma en lo que dice en su declaración? Bueno, recordando, era en la noche, no pude observar bien, tenía la misma fisionomía, pero vi que Marcelo tenía un lunar en la mejilla derecha. Por eso yo deducí que era Marcelo. Ah, perfecto. Le vio el rostro, lo saludó, lo llamó, le respondió. Entonces, elementos circunstanciales que van a poder delimitar un punto de partida. Porque ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que este examen a los testigos y peritos, no solamente de los informes o de los hechos que están en materia de debate, va a poder permitir entender cuál va a ser la funcionalidad exacta de cada uno de los sujetos procesales. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el mecanismo? Porque para toda regla hay una excepción, pero para todo procedimiento hay reglas generales que se tienen que plasmar, pero más aún hay métodos importantes que se tienen que circunscribir para un correcto funcionamiento del mismo. Ahora, si se le pregunta al testigo si ha rendido una declaración anterior sobre los hechos de materia del juicio, se tiene que plasmar una fase inicial. Yo le pregunto al señor testigo, le digo, ¿sabes qué, Reader?
Tú has brindado una declaración, ¿correcto? Sí, se ha brindado una declaración. ¿En dónde has brindado tu declaración? En sede policial. Perfecto. ¿En qué sede policial? En la sede policial de Jesús María. ¿Fuiste con tu abogado defensor? No, me dijeron que no había necesidad de que vaya con un abogado defensor, solamente que asista a mi persona con mi DNI y posteriormente me iban a realizar unas cuantas preguntas de lo que yo había observado. Perfecto. Acá hay un mecanismo muy importante que ustedes tienen que tener en consideración. Tenderle el puente indicándole a. Tomen mucha atención porque estos tres verbos iniciales que yo les voy a mostrar y que aparecen en la pantalla de cada uno de ustedes, nos permite tener conectores lógicos para poder armar las preguntas. Señor Reader, ¿le ayudaría a recordar mejor si le muestro su declaración o si le muestro las cámaras de videovigilancia que se encontraron en la municipalidad de Jesús María? ¿O le refrescaría la memoria si es que usted tiene una persona a su costado o un testigo que también puede manifestar dicha información y corroborar los hechos que se está teniendo? Sí. Recordaría mejor, señor Reader, que esa información que se está teniendo de primera mano va a poder permitir esclarecer los hechos de la investigación. Sí. Entonces, vamos a darnos cuenta que estos dos procedimientos van a tener una funcionalidad, pero también van a tener un tercer supuesto. Y es cuando le preguntas tú al testigo si en dicha declaración manifestó todo. Porque obviamente el cerebro humano, y es algo muy importante porque esto lo dicen bastantes especialistas en neurociencia, nos dice, una persona siempre recuerda información de lo que ha sucedido, ¿correcto? Te va a brindar información, detalles, va a poder acordarse fechas, personas que participaron en dichos hechos, pero después de que brinda su declaración, en su subconsciente va a decir, oye, pero me olvidé decir esto. Me olvidé manifestar esto, porque tiene ciertos flashbacks que les permite a ellos poder entender en qué fallaron o qué información les faltó dar. Y es ahí que esa información nos va a poder permitir no generalizar contradicción, generalizar y aumentar información para una mejor consistencia de la teoría del caso. Pero acá vamos a entender algo muy importante. Que al preguntar al testigo si podría reconocer dicha declaración, vamos a darnos cuenta de que las pautas necesarias que se van a poder plasmar van a encontrarse como requisitos procedimentales obligatorios dentro de la etapa de declaraciones previas. ¿Qué es lo que hago después? Ustedes se van a preguntar. Tengo que solicitarle oportunamente a la corte, al tribunal, a la instancia correspondiente, un refrescamiento de memoria. Y yo refresco la memoria de mi testigo, de mi perito, ¿para qué? No solamente para que él recuerde o haga una ayuda de memoria, sino que también plasme la parte controvertida, plasme lo relativo dentro de esta información. Mostrar la declaración nos permite entender algo muy importante. Nos permite poder partir de lo general a lo específico. Y esa es la regla que ustedes tienen que tener en toda declaración previa y en toda objeción. Partir de lo general hacia lo específico va a poder tener una funcionalidad expedita. ¿Por qué? Porque en este tipo de técnicas, o en este tipo de camino, llamémosle así, vamos a poder darnos cuenta que el mostrar las declaraciones van a poder tener un efecto rebote y un efecto positivo o negativo, dependiendo la estrategia que tú tengas, para poder también plasmar las líneas de debate y sentar las bases de las objeciones. Solicitar permiso al tribunal para acercarse al testigo. Una etapa muy necesaria, pero más allá de necesaria, tiene que tener una importancia y una solidez. Porque acá nosotros vamos a mostrarle al testigo la declaración. Vamos a preguntarle si reconoce, si es su firma, si es su huella, si es su DNI, si estuvo acompañado con su abogado defensor, todos los requisitos procedimentales que permitan poder tener como punto de partida la validez de dicho documento, pero más aún la conformidad de la persona en su momento que ha firmado ese documento. Entonces, requisitos necesarios que ustedes tienen que recordar, pero más allá de recordar, poder plasmarlos de una manera concatenada. Ahora,
Mostrar al testigo la firma que aparece en la declaración y preguntarle si es su firma es un requisito necesario. Claro que sí. Porque van a decir, o puede darse dichos casos de que digan, esa no es mi firma. Impugnación de la declaración, impugnación de la acta en sede policial. Porque nosotros vamos a entender que no solamente el preguntarle al testigo va a poder plasmar una confianza y obviamente un posicionamiento de que va a ratificar de que dicha declaración es suya y segundo, que tiene conciencia plena de lo que ha declarado en sede policial o en sede fiscal. Pero acá también arrastra la siguiente premisa. Vas a pedirle estratégicamente al testigo, ojo, al testigo que lea para sí en primer momento la parte de la declaración que le interesa. Y ustedes dirán, pero ¿por qué va a leer la parte de la declaración que le interesa? Tienes que entender acá de que este tipo de informaciones, que este tipo de declaraciones van a poder permitir que el testigo tenga que recordar no solamente por lo que dijo en su declaración, sino que también por lo que dijo en la etapa de juzgamiento. Un ejemplo, por ejemplo, cuando dice, yo no recuerdo a la persona de Marcelo Ramírez verlo salir del terminal de Ica hacia Lima, correcto, no lo vi, pero después hace un refrescamiento de memoria y manifiesta lo siguiente, yo vi a Marcelo Ramírez salir del terminal de Ica a las 10 de la noche con rumbo desconocido, porque obviamente compró su bus, pero yo no sé si había llegado hacia Lima o se quitó en otro distrito o bajó en otra dirección, entonces la información de primera mano ya va a poder tener otras directrices y otros caminos. Esta información tiene que ser corroborada, superditada, ¿a qué? A que el testigo tenga la obligación de poder darse la información de calidad, pero más aún que pueda plasmarse información necesaria dentro de cada uno de los supuestos que tenga del procedimiento. Ahora, una parte muy importante. El Examination, disculpe. El Cross Examination nos dice algo muy interesante. Nos dice lo siguiente, y ustedes se preguntarán, ¿qué nos dice el Cross Examination al momento de poder plasmar todas estas problemáticas? La etapa de contrainterrogatorio va a poder plasmarse de una manera concisa y precisa siempre y cuando tú tengas en claro qué es el interrogatorio. Y si tú tienes en claro qué es el interrogatorio, te tienes que hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué voy a contrainterrogar? ¿Qué objeto tengo al contrainterrogar? ¿Qué me va a permitir el contrainterrogar? Y acá tú tienes que tener por regla general que el interrogatorio no es lo mismo que el contrainterrogatorio, porque el contrainterrogatorio se va a dar de la premisa del interrogatorio de un testigo adverso, de un testigo hostil o de información que pueda plasmarse para poder esclarecer los hechos. Ahora, la pregunta que tiene que tenerse o las preguntas que se tienen que dar, tienen que tener primero objetivos específicos para poder demostrarle al juzgador si este testigo, si esta persona, si este perito es de fiar. Si este testigo o este perito no es de fiar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desacreditarlo. Y esa desacreditación, ¿qué es lo que me va a poder permitir entender? Que no solamente la información que voy a poder plasmar o los mecanismos o estrategias que quiera yo realizar van a tener objetivos específicos, sino que también en este tipo de aspectos voy a manifestar al juez algo muy interesante, que el testigo que está siendo presentado por el Ministerio Público no es un testigo que se encontró en el lugar de los hechos, no es un testigo que va a poder permitir generalizar duda razonable o va a poder permitir generalizar elementos circunstanciales. Pero a propósito de ello, yo les pregunto a ustedes, ¿es necesario que el testigo tenga aspectos necesarios, aspectos circunstanciales, o qué es lo que va a tener que tener un testigo al momento de poder declarar? Primero tiene que ser una persona que estuvo en el lugar de los hechos. Segundo, si ese testigo va a querer, va a destruir, va a dilatar mi teoría del caso, yo tengo que evidenciar que los hechos que está diciendo el testigo no van a tener una materialización concreta. Y segundo,
que el testimonio que ha brindado el testigo no va a tener ni pies ni cabeza en la declaración que pueda tener el Ministerio Público. Pero no solamente en las declaraciones, sino en las imputaciones o formalizaciones que pueda plasmar el representante del Ministerio Público. ¿Cuáles son las características del contraexamen? Y acá es algo muy importante y muy interesante que ustedes tienen que recordar. El famoso sí o no. ¿Están permitidos usar preguntas sugestivas y cerradas? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque las preguntas sugestivas plasman el control de lo que puede decir el testigo. Plasman exactamente cuál va a ser el objeto de contrainterrogar. ¿Cuál va a ser la pauta general que se va a establecer al momento de poder contrainterrogar a un testigo? Ahora, en este tipo de aspectos vamos a tener en consideración algo muy importante. Y un ejemplo acá que nos plasma es cómo vamos a nosotros generalizar o establecer preguntas sugestivas. Un ejemplo que nos pone es, ¿usted trabaja en el equipo de investigación alfa de la Divin Crisur? Si tu respuesta quieres que sea un sí o un no, está muy bien. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a darnos cuenta que vamos a plasmar dos cosas importantes acá. Tiempo y función. ¿La persona trabaja en una investigación alfa? Sí. ¿Cuál es la dirección? Divin Crisur. ¿Y qué es lo que vamos a reconocer? Que esta persona trabaja en ese área de investigación. Vamos a entender que el acto subjetivo va a tener actos circunstanciales para poder nosotros plasmar el objeto de. Pero acá también vamos a nosotros poder plasmar y vamos a tener que entender que el testigo pueda dar ciertas explicaciones y también vamos a entender de que tenemos que contrarrestar dichas afirmaciones. Por ejemplo, usted se encargó de la diligencia del reconocimiento fotográfico, ¿verdad que sí? Sí, pero no, no, señor testigo, yo lo más le he preguntado si es un sí o no, pero señor abogado, yo también quiero que usted entienda que yo te necesito declarar, señor testigo, lo único que yo le he preguntado es un sí o un no. No hay que permitir de que pueda dar detalles o informaciones necesarias dentro de la teoría del caso. El actor principal en el contraexamen, ¿quién va a ser? ¿El testigo? No, el rol principal y el actor va a ser el abogado, porque el abogado va a tener la dirección de esta información, va a tener la primera mano de fuente de fiabilidad para poder esclarecer los hechos. Pero ahora pongámonos un caso hipotético. ¿Qué es lo que sucede si ese testigo brinda declaraciones y tú no te encuentras activamente escuchando? Vamos a tener que darnos cuenta que ese rol funcional va a estar específicamente por el abogado defensor. El abogado defensor en el contraexamen tiene la responsabilidad de poder entender y plasmar la información de calidad que va a poder obtener dentro de las declaraciones del testigo. Ahora, algo muy importante en este tipo de aspectos es qué objetivos tú vas a tener con el contrainterrogatorio. ¿Qué líneas directrices vas a poder plasmar dentro del contrainterrogatorio? Y es acá donde nosotros vamos a poder partir de lo general a lo específico, como les había comentado. Porque la regla general en el contrainterrogatorio, ¿qué va a ser? Si es un perito, si es un testigo, ¿qué es lo que tengo que atacar? La credibilidad del testigo. Por ejemplo, una persona que tiene antecedentes penales, que tiene antecedentes policiales, que tiene interés en el caso, que tiene lazos de amistad, parentesco, índole profesional, ¿va a poder tener objetividad en el contrainterrogatorio? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desacreditar a la persona. Desacreditar esa información que permita poder tener un punto de partida para poder atacar puntos circunstanciales y puntos controvertidos dentro de esta información. Ahora, entendamos algo muy interesante, queridos amigos. Los objetivos del contrainterrogatorio no solamente se van a encontrar en cómo atacar la credibilidad, sino cómo lo voy a hacer, de qué forma lo voy a obtener esa información, cómo vamos a obtener los antecedentes penales de dicha persona. Es por ello que los abogados tienen esa responsabilidad y esa función de actuar con debida diligencia.
Todo abogado tiene que tener un cuerpo humano, un cuerpo técnico que permita poder darle un soporte para obtener información. Y obtener información es entender cuál va a ser el procedimiento acorde dentro de la investigación, dentro de las líneas del contrainterrogatorio. Ahora, yo les pregunto a ustedes algo muy interesante. Dentro de esos objetivos del contrainterrogatorio, ¿qué es lo que tengo que atacar? ¿La credibilidad del testigo o atacar la credibilidad del testimonio? Bueno, va a depender, pues. Si acá en la siguiente en la anterior diapositiva desacreditaba a la persona, ¿qué es lo que también tengo que desacreditar? El testimonio que brindó esa persona. ¿Qué relato brindó? ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué es lo que voy a poder manifestar acá? Que no hay consistencia en la declaración que está brindando este testigo. Porque obviamente la credibilidad es un punto de partida necesario e importante que todo abogado tiene que poner en práctica al momento de poder contraexaminar a un testigo o un perito. Si es que no se tiene credibilidad, si es que no se utiliza técnicas necesarias o técnicas de litigación para obtener información, estaríamos hablando de que no se cumple una funcionalidad de cada uno de los abogados defensores. ¿Por qué? Porque esas condiciones, esos métodos, ese camino necesario nos permite entender algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa, como les puse en el ejemplo inicial, que la persona que observó a Marcelo Ramírez salir de una discoteca tenía miopía? O no se encontraba en todas sus facultades, o el estado mental que tiene esa persona no permite discernir de la realidad con la imaginación. Se tiene que atacar aspectos importantes y necesarios dentro del testimonio, pero más aún dentro de la credibilidad que pueda tener dicha persona al momento de poder plasmar aspectos circunstanciales de la investigación. Ahora, entendamos algo muy importante, queridos amigos. Esta información de la distancia, el clima, la oscuridad, va a poder permitir algo muy importante, porque vas a tener objetivos circunstanciales al momento de poder contraexaminar. Vas a poder tener objetivos circunstanciales al momento de poder tener la pauta y tener también el camino exacto de investigación. Ahora, yo les pregunto a ustedes, no sé si observan en esta imagen algo muy interesante. Observamos a dos personas que supuestamente, ojo, basémonos en el caso, supuestamente están tratando de sustraer la motocicleta de dicho joven. Y hay una persona que se encuentra acá, no sé si lo observan, en una moto. En el escenario hipotético de la fiscalía, se puede plantear lo siguiente. Lo están cogoteando, quieren sustraerle la moto, están con un arma, uno está utilizando la fuerza y otro está para poder avisar si es que viene la policía y darse la fuga. ¿Correcto? Entonces, en este tipo de supuestos, la tesis de la fiscalía tiene consistencia. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo nosotros podríamos variar ese testimonio o esa credibilidad al momento de nosotros poder impugnar dichos aspectos necesarios en base a la siguiente imagen? Nosotros tenemos que tener estrategias para poder actuar y dirimir. Y esas estrategias nos va a poder entender, nos va a poder plasmar y vamos a poder entender cuál va a ser el objetivo cuál va a ser el objetivo de lo que yo quiero conseguir, pero de cómo lo voy a conseguir. Esa tiene que ser la forma y ese tiene que ser el camino. Acá el escenario posible es una persona que está siendo sustraída, están sustrayéndole de su motocicleta sus pertenencias. Pero tenemos que entender un supuesto de cómo lo están haciendo, de qué manera lo están haciendo, por qué lo están haciendo. Y esas reglas generales nos van a poder hacer entender cuáles son los objetivos del contrainterrogatorio. Las declaraciones previas sirven para confrontar e impugnar la credibilidad de un testigo cuando afecta a mi teoría del caso. Eso te dice la regla general. Pero ¿qué es lo que te va a poder permitir en la práctica? Que el contradictorio, la contradicción que se va a generalizar, va a poder permitir que la credibilidad de ese testimonio no pueda surtir efectos. Y si no surte efectos, ¿qué es lo que nosotros podemos entender?
que dicha persona que está siendo investigada, que está siendo procesada, que no tiene elementos circunstanciales para poder ser sancionado o obtenerle o darle una prisión preventiva, va a poder ser en base en lo que yo pude impugnar de las personas o de los testigos referenciales de la misma. Yo les pregunto a ustedes, ¿esos objetivos cómo me los planteo? ¿Cómo los plasmo en la realidad? Porque es bonito hablarlo, difícil es hacerlo. Y acá viene algo muy interesante que ustedes siempre tienen que recordar, que es, primero, que de lo general a lo específico que nosotros tenemos que realizar o que tenemos que plasmar, tienen que hacerse la siguiente pregunta. La idea siempre tiene que ser, es la pregunta específica que va a atrapar al testigo. La pregunta que va a poder marcar una pauta para poder contrarrestar cada información necesaria que va a poder contravenir con las declaraciones que tenga el testigo. Y es aquí donde nosotros vamos a poder entender algo muy importante. Vamos a poder entender que la regla siempre tiene que entenderse de los actos generales a los actos específicos que nosotros vamos a poder plasmar. Un ejemplo que nos plasma es lo siguiente. Nos dice, cierre las puertas del pasillo, por ejemplo. Pero acá tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Este tipo de aspectos o este tipo de preguntas nos conlleva a poder plasmarnos de qué tipo de preguntas no tenemos que realizar. Y ustedes se preguntarán, pero me estás diciendo, doctor, de que tenemos que ir de lo general o el específico. Correcto. Acá tenemos 6 palabras, ¿correcto? Una de las 6 palabras es lo siguiente. Nos dice, usted fue el jueves 15, segundo, al banco, tercero, Azteca, cuarto, llegó a las 8:30, quinto, retiró dinero y sexto, $5.000, ¿correcto? Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿yo puedo hacer una pregunta que conlleve todo esto? No. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos que minimizar lo general a lo específico. Y lo general a lo específico nos conlleva a poder entender que vamos a ir minimizando, vamos a ir escarbando información que obviamente va a desplegarse y va a poder entenderse cómo se pudo dar. La pregunta que no se debe realizar, en el supuesto caso que ustedes también tengan o hayan podido realizar, es, por ejemplo, ¿usted fue ese jueves al Banco Azteca, llegó a las 8:30 y retiró $5.000? Ese tipo de preguntas no se debe realizar. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Si acá está la información de primera mano. Porque tú puedes hacer hasta 6 preguntas con eso. Primero, ¿usted se encontró el día jueves 15 en inmediaciones del Banco Azteca? Sí, sí, me encontré en inmediaciones del Banco Azteca. ¿Qué hacía en el Banco Azteca? Ah, iba a ingresar al banco, correcto. Ya hice 2 preguntas y obtení 2 respuestas. ¿Y a qué hora usted fue al Banco Azteca el día jueves 15? Ah, yo llegué a las 8:30, perfecto. ¿Usted llegó a las 8:30? Sí. ¿Y qué hizo a las 8:30 en el Banco Azteca? Retiré dinero, correcto. ¿Y cuánto es el dinero que retiró en el Banco Azteca a las 8:30? $5.000. He obtenido la misma información, pero he podido permitir entender aspectos importantes dentro de este tipo de contrainterrogatorios. Pero ¿cómo yo lo hice? Llegué de lo general a lo específico. Pero acá hay algo muy importante. Si yo también quiero desplegar o minimizar o quiero obtener mayor información que me permita a mí poder tener más puentes, más informaciones relevantes que puedan sustentar mi teoría del caso, ¿cómo lo haría? Otro ejemplo. ¿Usted qué hizo el jueves 15? ¿O dónde se encontró? Bueno, yo me encontraba en la calle. O relátenos qué hizo el día jueves 15 desde que amaneció hasta que anocheció. Bueno, el día jueves 15 yo me encontraba en mi domicilio, posteriormente quería al banco. Ah, usted se encontraba en su domicilio. ¿Qué hizo en su domicilio? Ah, bueno, yo me encontraba en mi domicilio dándole de comer a mis perros y después vi que no tenía ningún dinero y quise retirar del banco. Está bien. Y al momento de que usted se retiró de su casa hacia el banco, ¿pudo observar a mi cliente? No, no lo observé. Ah, ya, perfecto. Nunca lo observó, ¿cierto? ¿Y eso plasmó en su declaración? No, no lo plasmé. Correcto. Usted se fue al banco el día jueves 15 porque no tenía dinero para alimentar a sus animales. Sí, correcto. Después de que se fue al banco a retirar su dinero, ¿qué es lo que más observó?
No, no observé nada más, solo fui y quise retirar $5.000. Ah, ¿usted primero fue al banco caminando o en automóvil? No, me fui caminando. ¿Y cómo fue el robo que se realizó por parte de mi cliente? Ah, es que yo vi una persona de que se encontraba con un arma, tenía una polera roja, una capucha negra, y son las mismas indicaciones que tiene su cliente. Ah, ya, correcto. ¿Pero vio a mi cliente? No, no lo vi. Pero usted dice que fue caminando o fue en automóvil. No, yo fui caminando. ¿Y cómo fue el atrajo? Fue un automóvil. Entonces, ¿qué es lo que estoy generalizando? Que la información de primera mano ya no va a poder tener credibilidad por parte del testigo. Entonces, esa construcción que yo tengo que realizar tiene que darse de una manera concatenada, tiene que darse de una manera ordenada que permita poder partir, como les digo, de lo general hacia lo específico. ¿Correcto? Aspectos importantes. Discutir con los testigos, perder el control de la pregunta, pedirle que conteste sí o no, por favor, hacerle gestos al testigo, abusar de frases como es verdad o es correcto, van a ser aspectos circunstanciales que se deben de tener en consideración. Pero acá vamos a tener, disculpando el término, obviamente, solo es una eh, cacofonía que se puede realizar en este tipo de aspectos, que es la famosa CAC, ¿correcto? Confirmar, aclarar, confrontar y acabar. ¿Qué es lo que voy a confirmar? Que la declaración del testigo no tiene solidez y no tiene verosimilitud de lo que está diciendo con lo que está haciendo. ¿Qué es lo que tengo que aclarar? Que la información que se está permitiendo por parte del testigo no va a aportar nada a la teoría del Ministerio Público de la Defensa Técnica. ¿Qué es lo que voy a confrontar? El aspecto de espacio, tiempo, lugar, modo, circunstancia que permita poder evidenciar dichas falencias o contradicciones por parte del testigo del perito. ¿Y cómo acabo? Acabo de la siguiente forma. Acabo soltando información y demostrando al señor magistrado o al juez qué es lo que obtuve. Que ese testigo no genera fiabilidad, que ese testigo no puede tener o no puede ser considerado como parte involucrada o como parte que va a poder aportar a la teoría del caso del Ministerio Público. Ahora, la defensa técnica tiene la oportunidad importante de qué? De confirmar, ¿correcto? Y cuando yo confirmo, ¿qué es lo que confirmo? Confirmo el acto, confirmo la persona, confirmo lo que se realizó. Lo que yo voy a confirmar es el testimonio, ¿correcto? ¿Y cómo confirma el testimonio, queridos amigos? Confirmo con la declaración que dio el testigo. ¿Y cómo se dio ese examen o cómo se dio esa declaración? Se tiene que dar siguiendo las pautas correctas que van a establecer dentro de la investigación. Punto por punto nos vamos a darnos cuenta que vamos a tener un examen directo. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Generalizar un punto necesario, un punto específico, ¿para qué? Para ver cómo voy a impugnar el testimonio. Ahora, este tipo de información nos permite entender algo muy importante que nosotros tenemos que partir. La testigo María, por ejemplo, nos dice, le dijo a la fiscalía en juicio que el color del automóvil que observó era de color rojo. Sin embargo, en su declaración previa dijo que era negro. ¿Usted testificó? Usted testificó que el auto de la señora María Quispe, usted testificó que el auto que brindó a la fiscalía, que dio, observó, era de color rojo, sí, pero ¿por qué dijo que era de color negro? Ah, no, es que era de noche. Entonces, ¿usted sabe distinguir entre rojo y negro? Sí, 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 distinguir. ¿Usted tiene problemas de miopía, de largo alcance al momento de observar? Sí, me han detectado con 2.0 de miopía, pero sí puedo observar todo normal. ¿Usted se encontraba con sus lentes el día jueves 15 al momento de poder brindar su declaración? No, no me encontraba con mis lentes. ¿Hay alguna persona que puede dar o corroborar información de lo que usted está manifestando? No, pero tengo un vecino que también miró que era ese auto y dijo que también era negro porque yo le afirmé. Ah, usted le afirmó. Entonces, ese testigo que usted quiere presentar para poder llegar a la etapa de juzgamiento es un testigo inducido a la información que usted ha dicho. No, entonces vamos a darnos cuenta que las preguntas tienen que estar situadas al modo, lugar y tiempo que quiero establecer. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vamos a poder entender que el camino que va a poder plasmarse en toda esta investigación va a tener un propósito general, pero también va a tener propósitos específicos, porque de punto a punto que nosotros vamos a darnos cuenta,
va a poder plasmarse el impugnar el testimonio de cada uno de los testigos. Otro ejemplo, la misma pauta que se está dando de la testigo María Quispe. La testigo María Quispe dice algo muy importante, que la fiscalía en juicio, que el color del automóvil era de color. Señora María Quispe, estamos contraexaminando, ojo, ¿ah? Señora María Quispe, cuéntenos qué hizo ese día o cómo observó que el auto era de color rojo. Bueno, por las características y justo cuando pasó, vi que había un poste y alumbraba y era de color rojo, por lo que pudo darse. Ya, señora María, perfecto. ¿Usted por qué no dice que el color fue azul? No, porque yo vi que al momento de poder brillar el poste, alumbraba y detonaba un color rojo. Correcto, señora María. Señora María, ¿usted tiene algún problema en la visión? ¿O le han detectado alguna falencia visual dentro de su declaración? No, no me han hecho ningún examen, pero yo le he visto, joven, yo le he visto, doctor, de que esa persona tenía el auto de color rojo. Señora María, ¿usted recuerda la placa? Sí, era una tal AJA 106. ¿Era una placa AJA 106? Sí, señora María. ¿Qué marca era el carro, señora María? Era una marca Toyota. Ah, ya, perfecto, señora María. Señora María, usted dijo en su declaración previa que era un auto Mazda, que la placa que usted vio observar era una AJA 120. Entonces, vamos a podernos en el caso de cada una de las circunstancias que pueda pasar, pero las declaraciones testimoniales que van a tener cada uno de los sujetos procesales nos van a poder permitir entender puntos de partida y puntos necesarios para poder investigar. ¿La declaración previa apoya nuestro caso? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Algo muy importante. La impugnación de la credibilidad del testigo. Al impugnar la credibilidad del testigo, nos vamos a poder dar cuenta de que dicha declaración no va a tener sostenibilidad y no va a tener fundamento en la teoría del caso. Es decir, ni el fiscal o ni el abogado litigante que presente a esta persona como testigo va a poder originar información necesaria para poder partir o entender un correcto funcionamiento dentro de la investigación. Ahora, la declaración que dio previamente en sede policial es más creíble que la declaración que da en juicio. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué declaración vale? ¿La que tú te has preparado con tu abogado, con el fiscal, que te ha podido inducir previamente? ¿O la declaración que tú has podido tener en sede policial, que tiene consistencia, que tiene actos, llamémosle, recién hechos o recién materializados y permita poder tener mayor claridad de los hechos? Obviamente lo que tú reafirmas en una primera instancia tienes que recontrafirmarlo en una segunda instancia para que tenga sostenibilidad lo que tú quieres originar. Pero acá hay algo muy importante que va a poder consignarse, que la declaración previa siempre va a poder tener puntos de partida dentro de la investigación. Y es así como se da este tipo de aspectos concomitantes y actos posteriores. Ahora, ¿cuál va a ser entonces el objetivo principal de la declaración del testigo? La declaración previa, que va a ser más creíble, que se va a poder plasmar en la etapa de juzgamiento, se va a poder encontrar en las siguientes condiciones. ¿Por qué? Porque la persona que en circunstancias dio la declaración tiene que hacerse la primera pregunta. ¿Ante quién la dio? ¿Ante el fiscal? ¿Ante el policía? ¿Ante el asistente en función fiscal que se encontraba de turno? ¿Ante quién la dio? Las condiciones de la declaración que permiten entender que la memoria de la persona del testigo se encontraba en un estado fresco, en un estado que permitía que pueda recolectar información de calidad y no puede existir manipulación de la misma. ¿Prestó su juramento para decir la verdad? Claro que sí. ¿Leyó antes de firmar lo que se iba a tener que plasmar? Claro que sí. Y acá también puede hacerse observaciones y corregir. Y algo muy importante que ustedes tienen que recordar a los abogados que siempre van en sede policial, y primero los felicito porque es una loable labor el encontrarse en la comisaría, el estar en todas las diligencias correspondientes, porque es ahí el filtro necesario que ustedes tienen que entender para que no exista contaminación de las pruebas y obviamente exista un debido proceso en investigación. Una de las partes muy importantes cuando se le hace al testigo es cuando le dice, ¿tienes que agregar algo más? Y los que van en sede policial dicen, señor testigo, usted declare
lo que vio, cómo se siente, qué es lo que hizo, qué es lo que se dio. ¿Correcto? Entonces, en toda esa información, nosotros vamos a entender algo muy importante, que el plasmar información de calidad nos va a poder permitir entender cuáles van a ser los puntos primigenios que tengo que contravenir, las declaraciones que se han podido manifestar y las preguntas que se han podido realizar en sede policial. Es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy importante. Vamos a entender que este tipo de aspectos nos conlleva a tener un conducto regular suficiente, pero más aún entender la siguiente premisa. Es el golpe moral, como acá dice la diapositiva, algo muy importante que ustedes tienen que recordar, es lo siguiente. Es el golpe del KO, llamémosle así, o el knockout que se tiene que dar en este tipo de declaraciones. Primero, tú confrontas al testigo, ¿correcto? Primero con la declaración previa, con la declaración que ha sido firmada. Si tú le permites al testigo y le dices, ¿sabes qué? Lee la parte que se te está evidenciando que presentas contradicción, ¿qué es lo que va a poder manifestar? Que el testigo diga, ah, sí, pero no recordé, pero pasó esto, una omisión a la declaración. Una omisión circunstancial que permite poder generarle una duda al juez y más aún una exculpación de responsabilidad penal a tu patrocinador. Pero obviamente es información de calidad, es información primigenia, que es lo que permite que el testimonio que se está dando en la etapa de juzgamiento, obviamente va a tener otra contravención a lo que se está declarando en sede policial. ¿Por qué? Porque hay una preparación previa. El testigo va a tener su abogado, o quizás no, va a tener un defensor público, va a poder ser capacitado por el representante del Ministerio Público. Lo mismo pasa con la defensa técnica. Pero acá, en este camino confrontacional, en este camino que pueda permitir esclarecer los hechos, nos vamos a dar cuenta que existen ciertos vacíos que no permiten entender un correcto funcionamiento dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque obviamente los testigos tienen que tener una adecuada preparación, sí, pero a la hora de la hora, o en el golpe mortal o en el knockout, va a poder darse cuenta cuál ha sido la adecuada preparación. Y acá es algo muy importante que ustedes tienen que recordar, que un testigo te puede ayudar, como también te puede perjudicar, pero también tienes que recordar que la preparación no solamente va a depender del abogado, sino que también va a depender de la estrategia que tú tengas, de la estrategia que tú quieres plasmar al momento de poder entender el correcto funcionamiento de la investigación preliminar. Ahora, acabar es una fase muy importante, una fase muy necesaria, porque vamos a poder plasmar, vamos a poder evidenciar lo que quisimos en nuestro contrarrogatorio, lo que quisimos demostrarle al colegiado, que quisimos demostrarle al juez de garantías, pero más aún hay una gran problemática que tienen todos los abogados, hasta me incluyo, que es caer en el ego. Y esto ustedes se van a dar cuenta porque esta problemática no solamente lo tienen el día a día los abogados litigantes, sino que a todos nos pasa. Estamos objetando, estamos contrainterrogando, pero indudablemente también es mejor quedarse callado cuando ya te das cuenta que todo está consumado y no caigas en la tentación de poder realizar más preguntas que obviamente no van a poder permitir plasmar una correcta teoría del caso. Ya ha pasado casos contrainterrogatorios impecables, preguntas necesarias, pertinentes, pero por tener el ego o querer un poco de pantalla, o salir en las redes, o salir en las plataformas de los medios de comunicación, algunas veces nos sale perjudicial ese tipo de problemáticas, cosa que nosotros no debemos de permitir porque tenemos que recordar algo muy importante. Al abogado, o el abogado, mejor dicho, tiene la funcionalidad, así como el médico, de tener no solamente la libertad a cuestas o en sus hombros de una persona, sino que también tiene la responsabilidad de poder actuar diligentemente y actuar con una defensa eficaz. A diferencia del médico, por ejemplo, que el médico tiene la responsabilidad de poder curar la vida o tratar con medios necesarios para poder adelantar o retrasar cualquier tipo de enfermedad, el abogado tiene que hacer una correcta construcción de la teoría del caso para también no poder perjudicar a su cliente y obviamente tampoco no poder hacer ningún tipo de interpretaciones literales que permita
obviamente, derrotar cada uno de los aspectos de la teoría del caso que tiene planteada. Ahora, una técnica muy importante, la técnica de David Bernick para obligar a testigos a responder preguntas. Esta técnica nos conlleva lo siguiente, y te lo explico en pasos sencillos para que ustedes puedan entender. La primera regla es que se pueda hacer preguntas sencillas, ¿correcto? Al hacer preguntas sencillas, ¿qué es lo que voy a entender? Voy a asegurar que el testigo de primera mano haya respondido esa pregunta. Una pregunta sencilla, por ejemplo, cuando le digo, señor Marcelo Ramírez, ¿usted se encontró el día lunes 14 en las instalaciones de Udeápolis? Sí, sí me encontré, correcto. Repita la pregunta si el testigo no responde. Disculpe, no le escuché. ¿Qué dijo? Ah, ya, señor Marcelo Ramírez. ¿Usted se encontró el día 14 de abril en las instalaciones de Udeápolis para poder dictar una conferencia? Sí, sí me encontré en las instalaciones de Udeápolis. Ahora, un aspecto muy importante. Interrumpir al testigo a mitad de la oración para repetir una pregunta si el testimonio sigue siendo difícil va a ser un aspecto muy importante. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque obviamente nosotros vamos a darnos cuenta de que el interrumpir corta la hilación del testigo. Si yo me estoy dando cuenta que esa información que se está introduciendo está perjudicando a mi cliente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar medios técnicos de defensa. Señor testigo, le he preguntado lo siguiente. Le he preguntado de qué manera usted pudo observar al señor Marcelo Ramírez, no de cuándo lo vio. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cortar la hilación del testigo para que obviamente no permita poder introducir información de calidad dentro de este tipo de aspectos. Ahora, otro aspecto muy importante. Si el testigo sugiere que está insinuando algo, por ejemplo, se le pregunta al testigo, señor testigo, ¿usted vio al señor Marcelo Ramírez que después de dictar su conferencia se fue a cenar con Reader en el centro de Lima? Entonces, ¿qué es lo que estoy plasmando en en estos dos aspectos? Estoy preguntándole un hecho, que es realizar una cena con Reader, y segundo, ¿qué es lo que también estoy plasmando? Estoy insinuando algo que pasó, una reunión, una concertación, cualquier aspecto relacionado a este tipo de problemáticas. Acá nos es una pregunta muy interesante del doctor Mario Valverde. ¿Qué pasa si el testigo no quiere responder? Ese es el trabajo del abogado defensor. Tú tienes que ponerte como meta que la información que tú le vas a hacer tiene que tener filtros necesarios. Si no quiere responder, obviamente en las premisas generales, tú tienes que ir de lo general a lo específico. Por ejemplo, si haces una pregunta directa como la que se está haciendo en estos momentos, que se vio a Marcelo con Reader conversando para poder ir a cenar, le puedes decir, señor testigo, usted después de que acabó la reunión o la clase en Udeápolis, ¿qué hizo después? Ah, yo me retiré a mi domicilio y justo vio a Marcelo y a Reader que estaban conversando. Señor testigo, ¿usted vio? Sí, sí los vi. ¿Y quién puede contrarrestar qué vio? Ah, ya, mi compañero Ramón. ¿Ramón lo vio? Sí, también lo vio Ramón. Ah, correcto. ¿Y pudo escuchar algo Ramón de lo que vio entre Reader y Marcelo? Sí, me manifestó, me dijo que iban a ir a cenar. ¿Pero ustedes vio que se fue a cenar Marcelo con Reader? Sí, sí los vi. ¿Y cómo lo vio? Ah, pues en esa información yo me estaba tomando mi bus hacia mi paradero y justo vi que tenían una dirección hacia el centro de Lima. ¿Pero usted vio que entraron a cenar? No, pero supongo que como allá hay bares, hay discotecas, hay lugares para cenar, iban en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Estoy desglosando cada una de las preguntas y como se dice en términos coloquiales, de cucharita por cucharita estoy sacando información. Lo poco o mucho que puedo obtener va a ser información valiosa para poder argumentar mi teoría del caso. Porque obviamente vamos a entender algo muy importante, que toda la información que plasma la teoría del caso va a poder tener un conducto regular suficiente al momento de poder investigar a una persona. Ahora, cuando el testigo no responde a una pregunta, responda diciendo lo siguiente, algo muy importante. Yo no le pregunté eso, señor testigo. Por favor, responda a la pregunta. No estoy preguntándole para especular. Respondo un sí o un no. No le pedí explicaciones. Y obviamente, ¿qué es lo que tiene que garantizar el juez de garantías o el juez que se encuentra conduciendo esta investigación?
tiene que garantizar que ese testigo pueda dar información de calidad. Pero acá tú tienes que ser mucho más astuto, porque tienes que poner preguntas para poder sentar las bases del interrogatorio, del contrainterrogatorio. Acá nosotros tenemos que hacernos algo muy importante, tenemos que darnos cuenta de cómo vamos a obtener esa información. Tenemos que darnos cuenta que las declaraciones que se van a poder permitir van a poder plasmar acciones necesarias de confrontación que permitan poder esclarecer los hechos y obviamente también permitan poder generalizar y establecer las inconsistencias que tiene el testigo. Ahora, ¿cómo lo puedo realizar? Es la gran pregunta. Plasmando puntos de partida. Si no se la puedo quitar por cucharitas, como les estoy explicando, hay que ponernos firmes y rígidos en la investigación. Señor testigo, responda a la pregunta. No le pregunté eso. Señor testigo, yo no le he pedido que especule o que dé explicaciones. Le estoy diciendo es un sí o un no. No, pero señora, no más preguntas, señor testigo. Por favor, basémonos en otra pregunta. El poder poner las pautas necesarias no significa ser malcriado o irrespetuoso. Ojo, quiero que podamos entender eso. Hay formas y hay formas. Si yo me voy a portar de una manera grotesca, de una manera déspota o prepotente, obviamente también va a haber una llamada de atención por parte del órgano jurisdiccional. Pero hay que buscar la forma, el método y el camino para poder llegar a la información, porque lo que se quiere es llegar a puntos necesarios de información que permitan poder esclarecer los hechos. Ahora, la estructura del contrainterrogatorio se tiene que hacer primero un camino necesario y excelente de poder primero separar preguntas por temas. Primer tema, un ejemplo. Marcelo Ramírez se encontró en Udeápolis. Vamos a poder dignificar todas esas preguntas. Marcelo Ramírez fue de su casa a Udeápolis. Segundo, Marcelo Ramírez dictó la conferencia de declaraciones previas y objeciones en la plataforma Udeápolis. Tercero, Marcelo Ramírez dictó desde las 8:30 hasta las 10:30 dicha conferencia. Segundo presupuesto, Marcelo y Rida. Marcelo se encontró con Rieder en las instalaciones de Odeápolis, sí se encontró. Después de la reunión que tuvo la conversación de Marcelo y Rieder, ¿qué es lo que se pudo obtener? Se pudo obtener que concertaron para poder ir a cenar por la ponencia que se había realizado. Correcto. ¿Qué es lo que se conversó? ¿Qué es lo que se conversó en dicha reunión, en dicha cena? Hay que tenerlo en otro apartado. Marcelo y Rieder tuvieron una negociación, tuvieron un acuerdo de que todas las clases que se iban a realizar iban a ser transmitidas por Udeápolis. Correcto, entonces vamos teniendo un camino cronológico, pero ese camino cronológico va a poder ser separado por hechos y actos que conllevan la ayuda a mi teoría del caso. De las diligencias que se van a realizar, de los actos que se van a poder contravenir, tenemos que entender algo muy importante. ¿De qué manera, de qué forma, de qué modo va a poder partirse la investigación? Pero vamos a tener que tener en consideración algo muy importante. El reconocimiento fotográfico y físico va a poder tener un punto de partida necesario para poder esclarecer los hechos de la investigación. Unas recomendaciones básicas le voy a dar, unas recomendaciones que ustedes van a tener que tener en consideración para poder entender correctamente las declaraciones previas. Primero, observa. Segundo, escucha. Y tercero, plasma las dos cosas al testigo en el interrogatorio. ¿Por qué? Porque tú te vas a dar cuenta de que el lenguaje corporal habla por sí solo. Y obviamente en este tipo de aspectos vamos a poder conocer las debilidades del testigo. Un claro ejemplo de lo que les quiero decir. Ustedes recuerdan el mensaje del supuesto autogolpe de Estado que brindó el expresidente del Castillo, expresidente Castillo. Supuestamente se encontraba temblando la mano con una hoja, ¿correcto? ¿Podemos nosotros generalizar que el lenguaje corporal va a tener una ayuda continua en ese tipo de aspectos? Claro que sí. ¿Qué es lo que tengo que observar? Tengo que darme cuenta y evitar que esas preguntas repetitivas, esas preguntas consecuentes, ya no tienen que ser plasmadas en el examen directo. Una regla general es formular preguntas sencillas. Eso tenemos que tenerlo claro, porque si no formulamos preguntas sencillas, el testigo no conoce de derecho. El testigo tú les tienes que explicar con manzanitas y tienes que decirle, oye, señor testigo, ¿tú observaste o no observaste? ¿Tú estuviste o no estuviste? ¿Un sí o un no?
Pero para ayudar a esta teoría del caso, no hay que hacer preguntas irrelevantes. Porque al hacer preguntas irrelevantes, vamos a darnos cuenta de que el testigo explica la información que está teniendo y se pierde el control de la dirección del contrainterrogatorio. Ahora, algo muy importante que tenemos que tener en consideración, no vayas al titubeo, no vayas a la suerte, no vayas al que me pueden obtener como información. Como se dice, no vayas a pescar. Porque tú tienes que saber la respuesta. Y tú tienes que ir con la intención de que el testigo te dé esa respuesta. Y si no te dé esa respuesta, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Refrescamiento de memoria o generar o impugnar credibilidad del testimonio del testigo. Tienes que comenzar fuerte y terminar fuerte en tu declaración. ¿Por qué? Porque va a demostrar que tienes vehemencia, consistencia, solidez al momento de contrainterrogar. Algo muy importante que ustedes tienen que recordar, tienes que detenerte cuando ya hayas terminado. O sea, no te guíes, o como a algunos abogados les pasa, hasta me incluyo, es que el ego nos lleva a decir o a tener mayores reflectores, mayores posicionamientos, el declarar más, el objetar más, el preguntar más. No. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vamos a darnos cuenta que ahí vamos a tergiversar y va a ser nuestro propio talón de Aquiles al momento de poder contrainterrogar en este tipo de aspectos. Algo muy importante que tenemos que tener en consideración es lo siguiente. No hagas preguntas abiertas. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, explique, cómo, por qué? No. Porque obviamente vamos a darnos cuenta de que las preguntas abiertas van a poder permitir que, de que el testigo se despliegue. Señor Marcelo Ramírez, ¿usted se encontró el día sábado en una discoteca en la ciudad de Ica? ¿Con quién? Ah, bueno, yo me encontraba en una discoteca con unos amigos porque habíamos terminado una conferencia en el colegio de abogados, después nos fuimos a tomar, vino una orquesta de salsa, después de esa orquesta de salsa nos fuimos para el hotel, estuvimos descansando y el día siguiente tuvimos clases de maestría. Entonces, he permitido que me dé información pero no de la forma que le he querido conseguir, porque en ese tipo de aspectos hay puntos ciegos, puntos vacíos que me permiten poder obtener información, que me permiten poder esclarecer los hechos, pero más aún me permiten poder tener un orden de la investigación. Ahora, ¿siempre debo contrainterrogar? Ahora es la gran pregunta que ustedes se van a hacer con lo que les he explicado. No necesariamente. Si el interrogatorio de la otra parte no afecta a mi teoría del caso, no tengo la responsabilidad de hacerlo. Ya la pregunta que ustedes siempre tienen que hacerse es, ¿qué es lo que le pasa si le gana la emoción de contrainterrogar? Corres el riesgo, sí, corres el riesgo que pueda afectarse tu teoría del caso. ¿Y cómo puedo desacreditarlo? ¿Qué material tengo para hacerlo? Toda información, todo acto necesario que contravenga la teoría del caso, tiene que primero ser plasmado en un conducto regular suficiente para que no afecte el correcto funcionamiento de la misma. No es simple interrogar a un policía, sí. No exige mucha preparación, también. ¿Nos puede dañar nuestra teoría del caso? Sí. Usualmente el policía viene preparado, también. Porque ellos ya tienen un libreto aprendido, un camino correcto, porque ¿cuántas declaraciones ellos han llevado? Obviamente ellos también son encargados de perseguir al delincuente, más no el delito como el fiscal. Pero ahí nos vamos a dar con la gran sorpresa de lo siguiente. Las actas, los atestados, las investigaciones tienen conocimiento. Y una persona que no tiene conocimiento se va a encontrar en un estado de vulnerabilidad. Antes de contraexaminar, ¿qué tengo que hacer? Investigar los antecedentes policiales, judiciales, administrativos, entre otros. Investigar si hay relación directa o interés en el caso. Investigar si tiene relación amical o familiar en cada uno de estos aspectos. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta de que este tipo de información nos va a poder contravenir si es que alguna de las partes oponentes, si alguna de las partes que tiene algún conflicto de intereses, no pueda ser utilizado o materializado como un testigo de oídas o un testigo directo. Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que tener en consideración. El control le ejerce el contraexaminador y no el testigo. El contenido de la pregunta tiene que tenerse como objetivo arrinconar al testigo. Las preguntas tienen que tener sencillez y claridad. Tiene que plasmarse algo muy importante, un hecho por una pregunta.
Y tienes que entender algo muy importante también. No puedes permitirte que el testigo evada tu pregunta. Tienes que tener dinamismo, claro que sí. Tienes que tener un ritmo también. Tienes que ser seguro, por supuesto que sí. No tienes que ser lento al momento de poder contraexaminar. No tienes que dejar que piense la respuesta, porque esa va a ser tu punto de declive y de falencia si es que no tienes una adecuada preparación. Porque ahí te vas a dar cuenta que el declive va a encontrarse dentro de las riendas que tú tienes al momento de poder contraexaminar. Tienes que iniciar con preguntas de legitimación, con preguntas introductorias. Por ejemplo, usted es oficial de la policía, ¿cierto? Sí, sí, soy oficial de la policía. ¿Tiene 20 años de experiencia? Sí. ¿Usted tiene el grado de capitán? Sí. ¿Usted trabaja en la DIRCOTE de Lima Norte? Sí. ¿Usted conoce perfectamente el procedimiento de identificación? Sí. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer después? Establecí las preguntas de legitimación. ¿Qué es lo que hago después? Entramos a las preguntas de fondo. Teniente Ramírez, Teniente Zabaleta, ¿usted participó en el registro personal del señor José Mamani? Sí. ¿Usted encontró alguna navaja? No, no encontré. Entonces tengo que hacerle preguntas que permitan poder también plasmar tiempo, lugar, hecho, persona y modo. Porque ahí nosotros vamos a poder darnos cuenta que el contrainterrogatorio de peritos va a poder darse de una manera, primero, concatenada y ordenada. ¿Para qué? Para que el perito, que es el experto de una materia determinada, gracias a sus conocimientos, gracias a su experticia, va a poder solucionar y resolver los conflictos que se tenga dentro de la investigación. ¿Cómo controla un testigo que quiere explicar, un testigo hostil? Algo muy importante. Señor testigo, yo no le he pedido que dé explicaciones. Tienes que hacerle nuevamente una pregunta, pero una pregunta cerrada, que no le dé una opción a explicar. Por ejemplo, señorita Roxana, ¿usted se encontró el día sábado 20 en las instalaciones de la discoteca de Sayán con su mejor amiga? ¿Sí o no? No, no, o sea, sí me encontré. No, señorita Roxana, ¿usted se encontró, sí o no? Sí, sí me encontré, correcto, no hay más preguntas, señor magistrado. Hemos expandido el tiempo y lugar y el modo. ¿Por qué? Porque hemos introducido una persona y hemos introducido algún tipo de técnica de información. Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que recordar. El dinamismo y la técnica que tú vas a utilizar te permite, si la tienes bien preparada, que tú puedas plasmar aspectos necesarios al momento de poder contrainterrogar. Yo les pregunto a ustedes, quizás algunas veces les ha pasado. Hay casos en los cuales cuando tú contraexaminas a un testigo o a un imputado, llamémosle así, o una persona que está siendo procesada, tiene que tenerse un camino dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta que no se tiene un camino en la investigación, no vamos a tener puntos necesarios al dónde poder actuar y al dónde poder referir la pregunta. ¿Cómo podemos hacerlo? Señor señor testigo Enzo Canales, ¿usted se encontró el día lunes 29 de abril dentro de la ciudad de La Molina o dentro del distrito de La Molina? Sí, sí, me encontré en el distrito de La Molina. Señor Enzo Canales, ¿usted tiene una hermana que lleva por nombre Isabela Canales? Sí, sí, tengo mi hermana. ¿Usted tiene más hermanos? No, no tengo más hermanos. Señor Enzo Canales, ¿usted no tiene más hermanos? ¿Solo tiene una hermana que es la señorita Isabela Canales? Sí, solamente ella es mi hermana. Pero señor Enzo Canales, usted en su declaración brindó de que sí tiene dos medios hermanos, que son Natalie y Mateo. Correcto. ¿Usted nunca ha tenido ningún problema con Natalie y Mateo? No, es que a veces mi papá me los presenta, pero no llegamos a buen trato porque ellos son muy mandones, les gusta pegarme y eso. Pero yo no le he preguntado eso, señor testigo. ¿Qué es lo que tengo que darme cuenta acá? Que tengo que evadir y plasmar preguntas necesarias para poder obtener objetivos específicos de lo que quiero. Tengo que darme cuenta de qué forma y de qué modo voy a poder contextualizar. Estos caminos de indagar de los antecedentes sobre conocimiento técnico y científico, las denuncias ante un colegio profesional o judicial, sanciones por mala conducta o mala pericia, habilitación profesional, posible vínculo, amistad y prepararse y buscar información sobre la pericia, va a ser aspectos importantes para poder desglosar todo este tipo de información. Ahora, ay, acá está.
Sobre el conocimiento en uso de instrumentos en el área pericial. ¿Qué es lo que tenemos que delimitar en el perito ahora? En el perito nosotros tenemos que tener como punto de partida lo siguiente. Si el perito conoce el área, obviamente él es el que ha hecho la pericia. Y obviamente las conclusiones y las técnicas que ha utilizado van a poder permitir esclarecer los hechos. Tú como una pregunta principal le tienes que hacer, señor perito, sobre los principios que usted ha utilizado, ya que es un perito experto, un perito que tiene... Bien, como les estaba comentando, algo muy importante que ustedes tienen que recordar es primero los conocimientos que tiene que tenerse en el área pericial. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero qué tipos de conocimientos se tiene que tener en el área pericial? Todo abogado y todo perito conoce cuáles son las conclusiones que ha llegado al momento de poder emitir su informe. ¿Qué técnicas ha utilizado? Porque el perito, más allá de poder plasmar toda la investigación, más allá de poder ayudar con la cientificidad, nos va a poder permitir algo muy importante. Nos va a poder permitir entender cuál ha sido el camino correcto y concreto que se va a tener sobre las conclusiones del caso. Ahora, algo muy importante que tenemos que tener en consideración. ¿Qué es lo que pasa cuando el perito no ha hecho la pericia, pero aún ahí aparece su informe que ha hecho la pericia? Perito Marcelo Ramírez, ¿correcto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Darnos cuenta y evidenciar que este perito no tiene una adecuación correcta para poder emitir este tipo de pericias. Pero nos conlleva algo muy interesante, queridos amigos, que las conclusiones técnicas de la probabilidad, de la orientación, de la certeza, va a poder plasmarse en la siguiente premisa. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a poder entender cada uno de este tipo de aspectos al momento de poder plasmar este tipo de circunstancias concomitantes? Ahora, hay que darnos cuenta de que es un requisito indispensable lo que vamos a realizar. Tú como abogado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estudiar la hoja de vida profesional y académica del perito, sus estudios, sus capacitaciones, sus especializaciones, maestría, doctorado, docencia, entre otros. Algo que tú tienes que recordar siempre es lo siguiente. ¿Cuántas pericias similares a la que tú estás teniendo en debate has realizado? ¿Y cuántas pericias le han dado la razón en los informes que tiene? ¿Por qué? Porque obviamente tú vas a poder darte cuenta, oye, este perito tiene 30 años de experiencia, maestrías en Harvard, tiene especializaciones en Colombia, dos doctorados en la UPC, docente en la San Marcos, especializaciones fuera del país, pero nos damos con la gran sorpresa de que nunca le dan la razón en sus pericias. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Es problema del perito o es problema de los jueces? Ahí nosotros vamos a poder tener un camino correcto, que el perito no realiza las pericias, sino que nomás las firma y otra persona es el que las realiza y obviamente como no tiene la experticia, no tiene la trayectoria, es el que solicita los servicios de este perito. Pero el que va a ser examinado es el perito que tiene la firma o que ha certificado ese informe pericial. Y ahí tú te puedes ceñir de algo muy importante. Señor perito, usted al examinar a la persona de iniciales IRZB, ¿qué puede dictaminar? ¿Que hay o no hay afectación psicosocial? ¿O hay o no hay afectación psicológica? No, no hay ningún tipo de afectación, señor abogado. Correcto. ¿Qué más puede dictaminar en su pericia? De que esta persona tiende a mentir y más aún al momento de poder examinarle, he podido identificar de que se pone a llorar por cualquier cosa, de que cuando la tocan, que cuando le hablan, cuando le preguntan, tiende a variar las declaraciones que brinda en un primer momento. ¿Qué más puedo observar, señor perito? Que este tipo de declaraciones que está brindando no permiten tener consistencia y solidez. Señor perito, todo eso usted ha podido encontrar en la pericia que se ha realizado, sí, pero ¿por qué no lo plasmó? Ah, porque no realizó la pericia, pues. Entonces tenemos que darnos cuenta de que el desacreditar al perito va a ser un punto circunstancial y necesario para poder fortalecer mi teoría del caso. Yo he tratado de poder eh, exacerbar cada tipo de información que ustedes crean necesario para poder también tener como puntos de partida cómo lo vamos a hacer. ¿De qué manera vamos a extraer información de primera mano para poder fundamentar y sostener nuestra teoría del caso? Tenemos que extraer información útil para nuestra teoría del caso, sí. Atacar la credibilidad profesional del perito también. Desacreditar las conclusiones del perito, por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que vamos a evidenciar acá?
le vamos a decir al órgano jurisdiccional que esa pericia que se ha realizado no tiene ciencia forense. Es una pericia inválida. ¿Por qué? Porque no es el perito que ha realizado dicha pericia, es otro perito. Entonces, ¿qué es lo que voy a generalizar acá? Que existe una duda razonable para mi cliente. Que exista que la fundamentación tácita o expresa no se ha podido concretizar, pero más aún no se va a poder obtener información de calidad. Un aspecto muy importante, y me he tratado de tomar la media hora de clase sobre las objeciones y las clases de objeciones que vamos a poder realizar. A propósito de ello, antes de poder realizar la presente sesión, recuerdo haberle llamado a un autor peruano, que es Juan Carlos Portugal. Lo llamé y me dijo, Marcelo, yo sé que tú vas a tocar tu clase de objeciones, sé que lo vas a hacer bien, sé que te van a preguntar sobre las objeciones, pero me dijo, cítame porque yo quiero, voy a ver el video en Udeápolis y quiero que digas, gracias a Juan Carlos Portugal he podido obtener esa información. Pero bueno, trato de hacerlo porque el doctor Portugal me dio información de calidad para poder yo entender algo muy importante. Y me dio estos 3 puntos de partida. Y me dijo, oye Marcelo, enséñales esta información a los alumnos y vas a poder entender algo muy importante. Que las objeciones se tienen que constituir primero como un mecanismo jurídico y práctico. ¿Qué es lo que tengo que objetar? Es la gran pregunta que tú te tienes que hacer. Si la objeción que yo la voy a realizar, puedo controlarla, puedo poner las reglas en el debate, pero más aún, tengo que proteger mi teoría del caso. Y se tiene que manejar una técnica o un score. Y ustedes tienen que decir, pero ¿cómo va a manejar un score? ¿Estamos hablando de términos deportivos o de qué? Tenemos que darnos cuenta de que vamos a poder evidenciar disconformidad a la pregunta que está realizando el Ministerio Público o la que está realizando la defensa técnica, de una manera formal, de una manera sustantiva, de una manera que ciña un acto procesal indebido. Pero más aún, tener arraigadamente principios de contradicción y de defensa para poder actuar deliberadamente en cada una de las actuaciones procesales. ¿Cuál es la base legal? Es la gran pregunta. El artículo 378 nos habla del examen de testigos y peritos, ¿correcto? Y en su numeral 4 nos dice algo muy interesante. El juez moderará interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, ¿correcto? Y cada uno de los sujetos procesales podrán solicitar la reposición de las decisiones de quien dirige el debate. Algo muy importante que ustedes tienen que realizar o tienen que tener en consideración es que las objeciones sirven para poder delimitar las preguntas que se están formulando. Objeción, señor magistrado, pregunta impertinente, pregunta capciosa, pregunta formativa, pregunta irrelevante. Entonces, vamos a poder darnos cuenta de que ese tipo de objeciones tienen una base legal, pero también permiten poder tener un control del debate probatorio que se está teniendo. Y más aún permite poder no introducir información que más aún delimite o deteriore mi teoría del caso. El 376, que está referido a las declaraciones del acusado, nos dice algo muy importante. Cuando el acusado acepta ser interrogado, se va a ceñir a las siguientes reglas de conducta. Él aportará libremente y oralmente los relatos, sí. Se orientará a aclarar las circunstancias del caso también. ¿Está sujeto a que le pregunten y se formulen preguntas directas, claras y pertinentes? Claro que sí. No van a hacer preguntas, no se pueden admitir preguntas repetitivas o que hayan causado algún tipo de vulneración. Claro que sí. Y tampoco van a ser permitidas las preguntas capciosas, impertinentes o las que contengan respuestas sugeridas, obviamente que sí. ¿Por qué? Porque va a tener 5 aspectos o características importantes. Oportunidad, personalidad, tipología, fundamento correcto y pretensión. ¿Por qué? Porque yo tengo que darme cuenta que yo no tengo que objetar por objetar. Tengo que objetar cuando sea necesaria mi participación, cuando surja la situación de poder objetar, cuando sirva para yo poder oponerme al hecho que está siendo escuchado por el juzgado. Tengo que tener decisión al objetar, no la tengo que pensar, porque ya pueden introducirse informaciones que delimiten o afecten mi teoría del caso. Tengo que señalar cuál es la objeción, por qué estoy objetando.
Y más aún el juez va a decidir si esta objeción es válida o inválida. Y es ahí donde nosotros vamos a poder delimitar nuestra pretensión. Vamos a poder delimitar el resultado del expuesto. Acá están los tipos de preguntas que se puede objetar. A la pregunta, a la respuesta, al testigo, al perito, al alegato, a la prueba, a los litigantes, al recurso, a la legitimidad de recurrir. Yo he tratado de tocar no todas las objeciones, sino las más recurrentes, las más específicas, pero más aún las que ustedes van a poder encontrar en un debate de audiencia, de juzgamiento, pero más aún van a poder ser utilizadas el día a día. Objeción por pregunta que coacciona. Es la primera objeción que les voy a presentar. ¿Correcto? Hay que tener en consideración algo muy importante. La objeción por pregunta que coacciona nos hace la siguiente premisa. ¿La base legal cuál es? El 378. Este tipo de preguntas nos conllevan a que pueda infundarse primero el temor con un contenido amenazante o puede traer una amenaza vedada. Por ejemplo, le recuerdo que al no contestar está cometiendo el delito contra la administración pública. Estoy condicionando al testigo a que si no declara va a poder encontrarse inmerso en un delito. Entonces, esta pregunta que se está formulando coacciona al testigo a responder para que no pueda surtir efectos legales posteriores dentro de este tipo de afirmaciones. O, por ejemplo, si usted miente, yo lo denunciaré por falsa declaración en juicio. Ahora dígame, ¿dónde se encontraba usted? Estamos hablando de que este tipo de objeciones van a poder coaccionar al testigo a responder en contra de su voluntad, que obviamente vamos a darnos cuenta de que no va a tener un conducto regular suficiente para poder actuar dentro de la etapa probatoria. Objeción por prueba mutilada. ¿Qué nos dice la objeción por prueba mutilada? Este tipo de objeciones, como los vamos a estar especificando, tienen su regulación en el artículo 378. Pero ¿qué es lo que buscan? Tienen un objetivo indispensable. Buscan específicamente que el testigo acepte una conclusión que no es propia de él, sino es propia de la persona que se está examinando o que le está examinando. Un ejemplo, señor testigo, ¿usted no se acercó porque sospechó que había hurtado el maletín? Entonces, vamos a darnos cuenta que en este tipo de preguntas ya se está teniendo una prueba mutilada, se está aceptando una responsabilidad de la comisión de un hecho delictivo. O señor testigo, ¿puede decir las características del vehículo de color rojo? Entonces, tú plasmas una prueba mutilada cuando no permites poder entender o poder plasmar un camino lineal o correcto de investigación. Plasmas esa prueba cuando ya vas a poder tener conclusiones anticipadas de las personas que han examinado anteriormente o las pericias que se han podido realizar. Objeción por testigo inidóneo. Una objeción que permite también tener un punto de partida importante, porque ahí nosotros vamos a entender algo muy necesario. Este tipo de objeción se da primero cuando el testigo no tiene la especialidad, no tiene la capacitación, pero más aún se le hace las preguntas como si tuviese una especialidad correspondiente. Por ejemplo, señora Vanessa o señora Julia, en su concepto, ¿qué enfermedad padece su vecino? Entonces, no se puede permitir que un testigo dé una información que no le compete y no tiene la capacidad o la especialización correcta. ¿Por qué? Porque obviamente también estamos permitiendo que entre información que no va a ser fundamentada dentro de la etapa de juzgamiento. U otro ejemplo, señor Fabio, la enfermedad de su compañero de trabajo constituye un peligro para él y para las personas a su alrededor. Entonces, vamos a delimitar que un testigo inidóneo es la persona que primero no tiene la especialidad, pero se le hace preguntas como si las tuviera. Es muy distinta la situación de una persona que es un testigo experto o tiene la experticia que pueda también darnos su punto de vista u orientación porque es especialista en el caso. Pero obviamente también va a existir la diferenciación cuando no lo tiene, en este caso, de un testigo inidóneo. Objeción por respuesta no calificada. Este tipo de objeción se va a poder encontrar plasmado en lo siguiente.
que los testigos van a declarar sobre lo que vieron, sobre lo que escucharon, sobre lo que se debió emitir. No se puede realizar opiniones sobre materias que le compete a otro profesional u otro perito. Un ejemplo, vamos a ponerlo de una manera concatenada. Ministerio Público, testigo y defensa. Testigo, ¿usted puede decirnos si la herida puede causar una hemorragia interna? Testigo, de la forma que salía la sangre puedo decir que sí. Objeción por pregunta no calificada. El testigo, primero, no es una persona que conoce o es competente de la carrera profesional o es un perito para poder delimitar ese tipo de información. Pero acá llega una gran pregunta, una gran responsabilidad. ¿Qué pasa si objeto, pero ya respondió el testigo? Acá viene la gran disyuntiva. No, pero ya respondió, pues, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, no, 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 tu objeción fue muy tardía o ya respondió la pregunta que se le había formulado. Acá, el abogado defensor cumple un rol muy importante. Tiene que tener una escucha activa a las preguntas y segundo, tiene que plantear oportunamente las objeciones que quiere realizar. ¿Por qué? Porque acá vamos a llegar lo más importante que hemos querido delimitar dentro de la ponencia, la objeción al perito. El artículo 378, en su numeral 7, nos dice algo muy importante. La objeción al perito se va a dar siempre y cuando exista un uso y abuso de la lectura de documentos y textos en el juicio oral. Un ejemplo, señor perito, ¿cuál fue el análisis respecto a su conclusión 2 arribada en la pericia? Bueno, mi conclusión fue de que después de haber hecho un análisis en el tiempo, en el año 2010 al 2020, a tenores de la página 120 a 160, divisamos que un notorio desbalance, objeción, señor perito, porque obviamente tiene que existir claridad, no tiene que existir maneras de desglose o explicaciones para que también pueda introducirse información. Porque ahí nosotros estamos dándonos cuenta de que este tipo de información va a poder conllevar o abrir puertas para poder introducir información que no debe permitirse y deteriorar nuestra teoría del caso. Ahora, una objeción muy interesante es la objeción por pregunta no responsiva. Y muchos de ustedes me han preguntado, ¿pero qué es lo que pasa en los siguientes casos? El testigo responde, sí, pero no responde a lo que se le ha preguntado. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Señor fiscal, nos dice, ¿a qué distancia vio al acusado Juan Pérez? Yo lo vi matarlo. ¿A qué distancia vio al conductor del vehículo Toyota Yaris? Lo vi atropellando un grupo de jóvenes. Pero señor testigo, no se le ha preguntado eso. ¿Qué es lo que se le está preguntando? ¿A qué distancia? ¿En qué forma? ¿Cuál era el auto? Pero el testigo, obviamente, ahí al momento de poder plantearles la objeción, tiene que tener un camino concreto y un camino lineal de información. Objeción por pregunta sugestiva. Una objeción muy interesante porque nos permite tener un camino correcto y concreto al momento de poder delimitar y tener las pautas necesarias. El concepto va a ser cuando van a sugerir o llevar implícitamente la respuesta. Un ejemplo, ¿usted vio el arma blanca? ¿Usted vio por qué asesinó a la esposa de Marcelo Ramírez? ¿Usted vio en el auto rojo? ¿Usted vio la placa que tenía el auto rojo? ¿Usted vio el piso ensangrentado? Entonces, todo este tipo de preguntas va a poder conllevar a sugerir la respuesta. Por ejemplo, se está investigando quién tuvo el arma blanca y el testigo puede decir, yo vi que la persona que tenía el arma blanca. O le puede dar pautas por qué asesinó a la esposa de la persona que está siendo procesada. Entonces, nosotros, ¿cuál es la función del rol de los abogados defensores? Es objetar a la pregunta por pregunta sugestiva. Objeción por pregunta compuesta. Las preguntas compuestas incorporan, en sus afirmaciones, incorporan una pregunta independiente. Y esa pregunta independiente nos va a conllevar al siguiente caso hipotético. Señor Enzo, ¿usted estuvo con Fernanda y con Casildo jugando cartas y tomando cervezas toda la noche? Entonces, delimitamos espacio, tiempo, lugar, personas y acciones. ¿Por qué? Porque son preguntas compuestas que conllevan a dos o más personas para que pueda también tener varias afirmaciones.
¿Y qué es lo que no se puede permitir? Que esa pregunta conlleve información que va a deteriorar la tesis que puedas tú tener y obviamente también la tesis que se pueda utilizar. Objeción por pregunta ambigua. Una de las preguntas o una de las objeciones que comúnmente se lleva es la objeción a la pregunta ambigua. Esto no permite primero comprender al testigo con claridad, porque obviamente el tema que va a ser indagado, el tema que va a ser impuesto, nos lleva primero a poder entender lo siguiente. La pregunta que se le va a realizar nos va a poder entender que es una manera ambigua de poder conllevarlo. ¿Sabe el motivo de esta diligencia? Ambiguo. ¿Qué diligencia? ¿Diligencia de allanamiento? ¿Diligencia de reconocimiento? ¿Cuál es la diligencia que se está realizando? O, por ejemplo, ¿conoce usted los investigados del presente caso? No podemos hacer preguntas ambiguas o que generen y obviamente también el testigo comprenda la claridad que se está llevando en el acto sucesivo. Objeción por pregunta argumentativa. Una objeción muy necesaria que ustedes tienen que recordar porque permite realizarse un resumen de información y un analizamiento de las pruebas. Por ejemplo, cuando el sargento González le mostró el maletín, ¿usted supo inmediatamente que era el señor Olivera? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este extremo? Estoy argumentando que el señor González tenía el maletín y obviamente también indirectamente se le iba a entregar al señor Olivera. Estoy plasmando tiempo, estoy plasmando información, estoy plasmando analizar pruebas que obviamente no se me ha preguntado en la conducción de la misma. Objeción por pregunta capciosa. Las preguntas capciosas, en su propia elaboración, inducen al error, inducen el favorecer de este modo a las partes que las formulan. Por ejemplo, el testigo ocular del robo al banco declara que vio al acusador huir en un auto. Objeción por pregunta capciosa, porque obviamente estamos plasmando el acto que se está realizando, el robo del banco. Estamos plasmando la persona que está siendo imputada o procesada huir en un auto. Pero obviamente estamos sugiriendo a error el favorecimiento de las preguntas que se están formulando. Otro tipo de objeción es la pregunta por referencia. Y en la objeción por pregunta por referencia nos conlleva lo siguiente. Se va a pretender que el testigo responda a un hecho de una tercera persona. Y este tipo de objeciones nos va a poder conllevar a entender lo siguiente. Señor testigo, usted pudo observar que Carlos era subordinado, que su subordinado Carlos nunca recibió dinero por parte del imputado Fernando. ¿Qué es lo que estoy obteniendo ahí? Una referencia, que su subordinado es Carlos, que el imputado es Fernando. Yo obviamente estoy hablando por una tercera persona y no por la persona que se está procesando el acto de investigación. Por eso es una objeción por pregunta de referencia. Queridos amigos, queridos alumnos, les agradezco la atención prestada. Muchísimas gracias por escuchar este humilde servidor. Si es que hay preguntas, quedo presto y encantado a responderlas. Y si no, muchísimas gracias nuevamente por la atención prestada. Muy bien, muchas gracias, doctor Marcelo Ramírez. Excelente exposición, nos dicen. Y sí, doctor, muchas gracias. En estos momentos vamos a la ronda de preguntas. Tengan en cuenta, estimados colegas, es una pregunta por estudiante, teniendo activo su cámara, debidamente identificados. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Y si no, damos por culminado. Ah, ok, listo. Doctor Camilo, muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Gracias por el paso, doctor River. Buenas noches. Doctor Emilio, buenas noches. Doctor, buenas noches. Gracias, doctor, por su presentación, muy dinámica, por cierto. Doctor, como usted señala, en el tema del interrogatorio, eh, se pregunta, ¿no?, sobre la base de lo que el policía, por ejemplo, ha redactado, pero muchas veces en la práctica es el que redacte el acta, ¿no?, es otro, que el policía firma. En su opinión, doctor, en su experiencia, esto es posible que se declare, perdón, que se utilice como declaración previa el acta redactada de autoría de un tercero con relación al que firma. Esa es mi pregunta, doctor. ¿Tiene validez o es objetable? ¿Cuál sería el manejo, doctor, según su experiencia? Gracias, doctor. Ya. Muchísimas gracias, doctor Camilo, por su pregunta, porque me permite poder desplayarme. En mi opinión,
obviamente que tiene que ser objetable. ¿Por qué? Porque es lo mismo que se tiene que realizar cuando se realiza una declaración y no se da en el lugar de los hechos y se quiere plasmar o firmar en sede policial. Yo les pregunto a ustedes, y creo que la mayoría me va a poder dar la razón. Una persona que no realizó el acta, una persona que no tiene el conocimiento previo, que no estuvo en el lugar de los hechos, que no estuvo y no tiene información de primera mano, ¿puede firmar otra persona que se encontró distante en esa información? Obviamente la decisión es objetar o impugnar la declaración o el acta que se está teniendo. Ahora, por estrategia, tengo que observar el acta. Compromete a mi cliente, ¿qué es lo que dice ese acta? ¿Cuáles son los métodos que se ha podido realizar para poder yo entender y plasmar objetivamente los puntos controvertidos que se ha podido realizar? Ahora, algo muy importante que tenemos que tener en consideración es lo siguiente. Tenemos que ir de lo general a lo específico. Y la norma nos dice lo siguiente. Oye, si el policía no realizó el acta, pero pretende que otra persona quiera firmarlo, podrá tener validez, pero eso también se hace por parte de los peritos. Peritos que no tienen la experticia realizan las pericias y buscan otro perito con amplia trayectoria para poder firmarlos. Vamos a tener que darnos cuenta de que al momento de poder contraexaminar o la persona que está deteniendo a esa persona es interrogado. El policía es interrogado. Señor suboficial de segunda, Ramírez, usted estuvo en el lugar de los hechos. ¿Qué pudo presenciar en el acta? Bueno, yo pude observar de que el señor Marcelo Ramírez se encontraba en dicho lugar, pero posteriormente vimos porque los testigos que manifestaban le encontraba golpeando a su esposa. Ah, ya, perfecto. ¿Qué más pudo observar? Se pudo observar de que este tipo de actos conllevó a la detención del señor Marcelo Ramírez. Ah, ya, listo, perfecto. Ahora, ¿quién firma? Ah, no, firma Rider Jacinto. Señor Rider, ¿usted estuvo? No, sino que yo soy el comisario, que se tiene que firmar en sede policial, que este... No puedes. Entonces, ¿quién ha realizado la intervención? ¿Quién es la persona que ha podido delimitar todas estas pautas? Nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que ir de lo general a lo específico, pero acá, por estrategia, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Si esa declaración me compromete o compromete a mi cliente, ¿voy a tratar de objetarla? Obviamente que no, porque yo tengo que tener una estrategia y método circunstancial para poder delimitar los objetivos. Si no habla nada de mi cliente, habla de testigos de referencia, habla personas que estuvieron pero no quieren brindar su declaración, ¿voy a tratar de impugnar el acta? Obviamente que no. Siempre y cuando no me favorezca, tengo que impugnar el acta para que ya exista un precedente de que ha habido un mal manejo y obviamente tomar el acta correspondiente para poder denunciar a las personas y las irregularidades que se está presentando. Presentar mi denuncia ante inspectoría, seguir el conducto regular y obviamente también que no se permita la validez de dicha declaración, porque obviamente no se ha podido dar este tipo de problemáticas y obviamente no permite esclarecer los hechos. Eh, no sé si hay una siguiente pregunta, por favor. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Estimado, ya saben, los que no se hayan matriculado pueden dejar su número de celular por el chat o si no, se comunican conmigo directamente. Estimado Esteban, muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctor, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, adelante, estimado Esteban. Sí, se lo Doctora, el abogado, en este caso el testigo, lleva a su abogado. ¿El abogado testigo puede objetar o solamente la parte procesal, doctor? Esa es más que todo mi duda. Porque he visto en audiencia, disculpe, en audiencia en el caso del presidente Pedro Castillo, los testigos llevaban sus abogados, pero nunca he visto que objeten. O sea, y eso es lo que a mí me ha causado un poco de duda. Por eso me quisiera que me aclare en ese aspecto. Muchas gracias, doctor. Te comento una infidencia, querido Esteban. Yo también fui abogado de una de las testigos en el caso de Pedro Castillo. Pero, ¿cuál es la regla que se tiene que permitir? Acá los sujetos procesales, ¿quiénes son? El fiscal y los abogados de cada uno de los procesados, de los ministros, los defensores públicos de Pedro Castillo. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Por qué no hablan los abogados de los testigos? Acá tenemos que entender en consideración algo muy importante, que en este tipo de diligencias, lo único que se busca es que en la declaración que ellos han podido tener en una primera instancia, puedan reafirmar ese posicionamiento. En las declaraciones que se van a brindar ante el juez, ante cada uno de los sujetos procesales,
La norma te dice, puedes ir o no ir con tu abogado. Pero la intervención de tu abogado no va a poder tener validez porque la pregunta se te va a realizar a tu persona. Las preguntas que van a estar inducidas a que tú puedas esclarecer de lo que has podido observar, de lo que has podido diferir, de lo que has podido examinar, van a encontrarse tergiversadas a ello. Ahora, es muy distinto a las investigaciones que se dan en sede policial. ¿Por qué? Porque el abogado de la parte agraviada, el abogado del imputado, sí puede objetar. Señor, ¿usted por qué realiza esa pregunta? Objeto. Y es más, dejo en constancia que ese tipo de preguntas no se encuentran permisibles. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona que está formulando las preguntas? En este caso, el suboficial o el comisario que está pudiendo tomando la declaración de cada uno de ellos, reformular la pregunta. Porque ellos tienen conocimientos básicos de derecho que les permite también poder entender cuál ha sido el camino correcto para poder formular esa pregunta. Y si en caso tiene una duda el policía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Comunicarle al fiscal y decirle, ¿sabes qué? Hay esta pregunta formulada por el abogado de la parte denunciante hacia la parte hacia la parte agraviada. ¿Le puede formular esta pregunta o no le puede formular esta pregunta? En ese tipo de casos se puede realizar este tipo de afirmaciones o aclaraciones de por medio. No sé si hay otra pregunta, por favor. Muy bien, doctor, muchas gracias. Tengo a Neil, pero no tiene cámara prendida. Estimado Víctor Delgado, muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Sí, buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Doctor, usted dijo en su exposición de que obviamente el contrainterrogatorio servía para desacreditar al testigo, pero ¿cómo, por ejemplo, podríamos en un juicio, ¿no? Real, desacreditarlo en el sentido de que de repente tiene investigaciones en trámite, de repente que pueda estar falseando la información? Y le pregunto esto de manera puntual porque en el caso del juicio de Pedro Castillo, el doctor Ayrton Arizaga intentó cuestionar a uno de los testigos y el doctor Neira como que lo cortó diciendo de que esa información, de dónde lo iban a sacar. Entonces, ¿de qué forma podríamos tratar de desacreditar al testigo si es que de repente tuviese este tipo de repente de investigaciones o antecedentes judiciales? Y nos puede aclarar. Muchas gracias. Mira, acá hay dos problemas y creo que todas las personas que se encuentran inmersos en juicios mediáticos han pasado. Cuando tú llevas un juicio que tiene populismo punitivo, va a existir un mayor control por parte ¿de quién? De los jueces. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de decir y van a manifestar algo muy interesante. Señor, eso es lo que no brindó en su declaración. ¿Por qué usted está formulando esa pregunta? No es permisible. Pero ustedes se darán cuenta que en otro tipo de audiencias, los jueces le preguntan la desacreditación al testigo, a los peritos. ¿Por qué acá no? Porque acá hay algo muy importante que se llama juicios paralelos. Si yo genero información, ¿qué es lo que va a hacer la prensa? Ah, ya, va a decir, el testigo afirma que también tuvo procesos en trámite, tuvo denuncias en trámite y obviamente no puede ser un testigo material o que va a dar información de calidad. Ahora, ¿cómo yo puedo introducir ese tipo de información al momento de poder plasmarlo en un caso mediático? La regla es darle dos pautas. La primera, con un sí o con un no, y que responda antes de que otra persona presente una objeción. Y segundo, delimitar desglosadamente cada una de las preguntas. Por ejemplo, tú eres Víctor, ¿correcto? Víctor, ¿tú has tenido algún tipo de inconveniente en el año 2013 por la investigación que se está teniendo? No, no he tenido ningún inconveniente. ¿Tú nunca has tenido ningún inconveniente, correcto? Sí, no, nunca tuve ningún inconveniente. ¿Hace cuánto tú has tenido alguna denuncia? Yo tuve en el 2015. Ya. ¿Y esa denuncia se archivó o no se archivó? No, no se archivó. Ah, bueno, está bien. Y tratas de poder ir concatenadamente a cada una de las preguntas y obtener. ¿Y esa denuncia por qué fue? Por violencia, ¿no? Porque le pegaste a tu esposa. Objeción. Sí, sí, le pegué a mi esposa. Correcto, pero ya te respondió la pregunta. Pero ahí tú tienes que darte cuenta que la técnica va a superar a la forma como tú lo des. Tienes que buscar la manera y el método necesario para poder obtener información. Si no buscas la técnica y no tienes pautas, va a existir alguna problemática que se llama que no tienes dinamismo en la audiencia. Obviamente nosotros hemos observado lo que ha hecho Ayrton, claro que sí, hemos podido observar. Yo creo particularmente de que este tipo de aspectos se tiene que guardar en un respeto irrestricto de la información de calidad que se está teniendo. La teoría del caso está muy bien que está planteando.
Todos los abogados defensores la tienen clara. No hubo tal delito, sí hubo tal delito, pero tenemos que tener en aspecto en concreto de cómo lo vamos a realizar, de qué manera. Los plazos ya se están dando. Los plazos ya se están teniendo en consideración dentro de una manera concatenada, pero más aún eso es lo que se tiene que tener dentro de la intervención. Muchas preguntas dirán, oye, muchas personas también dirán, oye, pero eso no se pregunta, va a delimitar o va a tratar de distraer al testigo que no va a poder obtener información de calidad. Algo que ustedes tienen que recordar, que en una etapa de juzgamiento o un testigo que trata de embarrar a tu cliente, tú tienes que buscar la forma y el método de desacreditar la información que está dando. ¿Por qué? Porque se juega en libertad de tu cliente. Se juega el plazo correspondiente de 20, 30 años, que va también a contravenir cada uno de los aspectos que no conllevan a materia de debate, pero más aún generan un aspecto de morbo que no va a poder ser superditado a un correcto debido proceso.